Antes de comenzar el día, antes de que los estímulos te empujen hacia los extremos, detente un momento y observa una verdad sencilla. La mayoría de los conflictos internos no nacen de lo que ocurre, sino del exceso. Exceso de emoción, exceso de reacción, exceso de deseo, exceso de palabras. La templanza es el arte de no irte a los extremos. El estoicismo considera la templanza como una de las virtudes centrales, no porque busque una vida apagada, sino porque entiende que el equilibrio es la base de la claridad. Cuando pierdes el equilibrio interno, incluso lo bueno puede volverse dañino y lo necesario puede volverse excesivo. La templanza no es represión, no es negarte sentir, desear o actuar. Es regular, es medir, es saber cuándo avanzar y cuándo detenerte. Es saber cuánto es suficiente. Esa capacidad no nace espontáneamente. ¿Se entrena? Hoy observa cómo reaccionas ante lo que te gusta y ante lo que te molesta. Muchas personas creen que solo deben moderar lo negativo, pero el estoico también modera lo positivo, porque incluso el entusiasmo desmedido puede nublar el juicio. La mente que vive en extremos vive cansada. Pasa de la euforia a la frustración, del impulso al arrepentimiento. La templanza introduce estabilidad. No elimina la emoción, la ordena. El estoico entiende que no todo merece la misma intensidad. No todo requiere la misma energía. No todo debe ocupar el centro de tu atención. Saber dosificar es una forma profunda de sabiduría. Hoy pregúntate con honestidad, ¿en qué área estoy yendo demasiado lejos? Tal vez en el trabajo, tal vez en el control, tal vez en el ocio, tal vez en la exigencia hacia ti mismo. Los excesos no siempre son evidentes, pero siempre dejan señales: cansancio, irritabilidad, dispersión. La templanza también protege tu carácter. Te evita decir cosas que luego pesan. Te evita decisiones tomadas desde el impulso. Te evita compromisos que nacen del momento y no de la claridad. El equilibrio interno no significa vivir sin intensidad, sino vivir con intención. Elegir cuándo intensificar y cuándo soltar. Elegir cuándo hablar y cuándo callar. Elegir cuándo avanzar y cuándo esperar. Hoy comienza el día con esta intención: no irte a los extremos. No reaccionar de más, no exigirte de más, no distraerte de más, mantenerte en el centro. La templanza no te quita fuerza, te la conserva. Porque la energía que no se desperdicia en excesos está disponible cuando realmente importa. Permanece aquí unos instantes, más. Respira. Siente cómo se estabiliza la mente cuando no se inclina hacia ningún extremo. El día aún no comienza del todo, y ya estás entrenando una virtud silenciosa, pero poderosa. El exceso emocional es una de las principales causas de la pérdida de claridad. No porque sentir sea un problema, sino porque sentir sin medida te arrastra. Cuando una emoción toma demasiado espacio, desplaza a la razón. Y cuando la razón se retira, las decisiones se vuelven reacciones. La mayoría de las personas no se da cuenta de cuánto vive en extremos emocionales. Pasan rápidamente del entusiasmo a la frustración, de la esperanza a la decepción, de la calma al enojo. Estos cambios constantes agotan la mente y debilitan la estabilidad interna. El estoicismo no busca apagar la emoción, busca evitar que gobierne. Una emoción intensa no es necesariamente verdadera ni correcta. Es solo una señal. Cuando la conviertes en mandato, pierdes control. Hoy observa cómo una emoción fuerte tiende a pedir acción inmediata. El enojo quiere respuesta. La euforia quiere compromiso. La tristeza quiere retirada. Pero no toda emoción merece obediencia. Muchas necesitan tiempo para asentarse antes de ser comprendidas. El exceso emocional también distorsiona la percepción. Cuando estás muy alterado, todo parece más grande, más grave, más urgente de lo que realmente es. Palabras simples se interpretan como ataques. Obstáculos pequeños se viven como amenazas. La templanza devuelve proporción. El estoico entrena la capacidad de no amplificar lo que siente. No dramatiza. No se repite la historia mental una y otra vez. No alimenta la emoción con narrativas innecesarias. Deja que pase sin añadir combustible. Hoy, presta atención a cómo hablas internamente cuando algo te afecta. ¿Exageras?
¿Generalizas? ¿Te dices que siempre o nunca? Ese lenguaje extremo refuerza emociones extremas. Moderar el lenguaje modera la emoción. El exceso emocional también afecta las relaciones. Muchas discusiones no nacen de diferencias reales, sino de emociones desbordadas. Una palabra dicha desde el exceso puede tardar mucho en repararse. La templanza protege los vínculos al proteger la palabra. El estoico entiende que no todo merece la misma intensidad emocional. Hay cosas importantes y cosas circunstanciales. Cuando todo se vive con la misma carga, nada se puede manejar con claridad. Hoy practica esto. Cuando sientas una emoción intensa, no actúes de inmediato. Date espacio, respira, observa, pregúntate si esa emoción seguirá teniendo el mismo peso dentro de una hora. Muchas no lo tendrán. La templanza también implica aceptar que sentir menos. Intensidad no te hace indiferente, te hace funcional. Te permite responder en lugar de reaccionar. Te permite cuidar lo que importa sin destruirlo por exceso. El equilibrio emocional no es ausencia de emoción, es presencia de conciencia. Es saber cuánto es suficiente. Respira, mantente presente. El día avanza. Y tú avanzas con más proporción, más claridad y menos desgaste innecesario. La templanza no solo se pone a prueba frente a lo negativo, también frente a lo que parece bueno. Este es uno de los puntos más sutiles y menos comprendidos del estoicismo. La mayoría cree que solo debe moderar el enojo, la tristeza o el miedo, pero el estoico también modera el entusiasmo, el deseo y la acción impulsiva, incluso cuando vienen disfrazados de motivación. No todo lo que se siente bien es conveniente. No todo lo que entusiasma es correcto. No todo lo que acelera el corazón merece ser seguido sin reflexión. El exceso no siempre grita peligro. A veces se presenta como oportunidad, como ambición, como ganas de avanzar. El deseo, cuando no se modera, empuja a actuar antes de tiempo, a comprometerse sin claridad, a prometer más de lo que se puede sostener, a decir sí cuando lo prudente sería esperar. Muchas decisiones que luego pesan nacieron de un entusiasmo no regulado. El estoico observa este impulso con calma, no lo reprime, pero tampoco lo glorifica. Se pregunta, ¿estoy actuando desde la claridad o desde la excitación del momento? Esa pregunta introduce una pausa, y en la pausa aparece el equilibrio. Hoy observa cómo reaccionas cuando algo te motiva mucho. ¿Aceleras? ¿Te exiges más de lo necesario? ¿Te cargas de tareas, compromisos o expectativas? El exceso de acción también es una forma de desequilibrio. Hacer demasiado puede ser tan dañino como no hacer nada. La templanza enseña que incluso el progreso necesita ritmo. Avanzar sin descanso quema la energía. Desear sin límite agota la mente. Actuar sin medida erosiona la constancia. El equilibrio no frena el crecimiento, lo hace sostenible. El estoico entiende que la fuerza verdadera no está en ir siempre al máximo, sino en saber dosificar. Saber cuándo intensificar y cuándo reducir. Saber cuándo empujar y cuándo sostener. Esa sabiduría se entrena con atención diaria. La moderación en el deseo también protege tu libertad. Cuando deseas con exceso, te vuelves dependiente del resultado. Cuando actúas con exceso, te identificas con la acción. Y cuando el resultado no llega o la acción falla, el golpe emocional es mayor. Hoy pregúntate, ¿qué deseo estoy inflando más de lo necesario? Tal vez un reconocimiento, tal vez una meta, tal vez una relación, tal vez una idea de futuro. Inflar el deseo no acelera su llegada, solo aumenta la frustración si no se cumple. La templanza te invita a querer sin ansiedad, a trabajar sin obsesión, a comprometerte sin perderte. Esa forma de actuar es más silenciosa, pero mucho más firme. También observa el exceso en la exigencia personal. Exigirte demasiado no siempre es disciplina. A veces es impaciencia contigo mismo. El estoico se exige con constancia, no con violencia interna. La templanza también es trato justo hacia ti. Hoy si sientes impulso de hacer más, pregúntate si ese más es necesario o solo una forma de evitar sentirte insuficiente. Muchas veces, el exceso de acción es una huida del silencio, no una expresión de virtud.
El equilibrio interno se refleja en acciones claras, no en acumulación, en decisiones sostenibles, no en esfuerzos explosivos, en avances constantes, no en picos seguidos de agotamiento. La templanza no apaga la pasión, la dirige, no elimina la ambición, la ordena, no reduce la energía, la conserva. Respira, mantente atento. El día continúa. ¿Y tú continúas aprendiendo a avanzar sin desbordarte, a desear sin perderte y a actuar sin romper tu equilibrio interno? La templanza no vive solo en lo que sientes o deseas. Se manifiesta de forma clara en lo que dices y en cómo te comportas. La palabra y la conducta son el reflejo más visible del equilibrio interno. Cuando hay exceso por dentro, tarde o temprano aparece por fuera. La mayoría de las personas habla desde la emoción del momento. Habla para descargar, para imponerse, para justificarse, para llenar silencios incómodos. Pero cada palabra pronunciada sin medida tiene un costo. Puede crear conflictos innecesarios, malentendidos duraderos o arrepentimientos silenciosos. El estoico entiende que la palabra es una herramienta poderosa y, precisamente por eso, la usa con moderación. No habla de más, no explica de más, no promete de más, no reacciona verbalmente a cada estímulo. Sabe que decir menos, cuando es consciente, suele comunicar más. Hoy, observa tu forma de hablar. ¿Hablas para aportar o para aliviar tensión? ¿Hablas para aclarar o para ganar? ¿Hablas desde la calma o desde la prisa emocional? La templanza comienza cuando te haces estas preguntas antes de abrir la boca. La moderación en la palabra también implica saber callar. No todo merece respuesta. No todo requiere opinión. No todo conflicto necesita tu participación. El silencio oportuno es una forma elevada de equilibrio. El comportamiento sigue la misma lógica. El exceso no solo está en las emociones o en los deseos, también en las acciones cotidianas, gestos exagerados, reacciones teatrales, conductas impulsivas. Todo eso nace de un centro interno inestable. El estoico busca coherencia entre lo que piensa, siente, dice y hace. No porque sea rígido, sino porque entiende que la coherencia reduce el desgaste interno. Cuando tu conducta está alineada con tu juicio, la mente descansa. La templanza también regula cómo respondes ante el conflicto. No huyes, pero tampoco atacas. No te sometes, pero tampoco impones. Buscas el punto medio donde puedes mantener tu dignidad sin perder la calma. Hoy, si enfrentas una situación tensa, observa si tu impulso es exagerar la respuesta, alzar la voz, endurecer el tono, defenderte más de lo necesario. Muchas veces, una respuesta medida es más efectiva que una reacción intensa. La moderación en el comportamiento no te hace pasivo, te hace estratégico. Te permite elegir el momento, la forma y la intensidad de tu acción. El estoico no actúa menos, actúa mejor. También hay templanza en la forma en que te mueves por el día, en cómo organizas tu tiempo, en cuánto te exiges, en cuánto te permites descansar. Vivir sin equilibrio en estas áreas termina afectando la mente, aunque no lo notes de inmediato. Hoy observa si estás forzando algo, forzando una conversación, forzando un resultado, forzando un ritmo que no puedes sostener. La templanza te recuerda que lo que se fuerza suele romperse. El equilibrio no se logra controlando todo, sino regulándote a ti. Cuando tú estás en equilibrio, tus palabras pesan lo justo y tus acciones tienen dirección. La templanza se nota en lo simple, en una respuesta tranquila, en una decisión no precipitada, en una renuncia consciente a irte a un extremo innecesario. No es espectacular, pero es sólida. Respira, mantente presente. El día continúa. Y tú continúas entrenando una forma de vivir donde la palabra es medida, la acción es consciente y el equilibrio interno se refleja hacia afuera. Antes de continuar con tu día, detente una vez más y vuelve a esta idea central. El equilibrio no es falta de fuerza. Es dirección, no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. La templanza no te apaga, te ordena. Hoy no busques extremos, no busques reaccionar de más, ni exigirte de menos. Busca el punto donde puedes sostenerte con claridad, sin romperte por exceso ni estancarte por miedo.
La vida constantemente te invita a irte a un lado u otro, a exagerar una emoción, a sobrevalorar un deseo, a dramatizar una dificultad. La templanza es la práctica diaria de regresar al centro una y otra vez. Recuerda que no necesitas responder a todo con la misma intensidad. No todo problema es una crisis. No toda emoción es una señal de acción inmediata. Saber diferenciar es sabiduría práctica. La templanza también es compasión hacia ti mismo. Reconocer tus límites sin convertirlos en excusas. Avanzar sin violentarte. Descansar sin culpa. Exigirte sin castigarte. El equilibrio interno incluye cómo te tratas. Hoy mide tu día no por cuántas cosas hiciste, sino por cuánta claridad mantuviste mientras las hacías. Por cuántas veces elegiste no irte al extremo. Por cuántas veces volviste al centro. El estoico no aspira a una vida perfecta, aspira a una mente estable. Porque desde una mente estable, las decisiones son más justas, las palabras más precisas y las acciones más firmes. La templanza se construye en lo pequeño, en una pausa antes de hablar, en un límite puesto con calma, en una renuncia consciente a un exceso innecesario. No se anuncia, se practica. Hoy camina con esta intención: vivir con medida, sentir sin desbordarte, desear sin perderte, actuar sin romper tu equilibrio. Permite que el día continúe, permite que las emociones vengan y se vayan. Tú mantén tu centro. Esto fue estoicismo matutino. Una práctica diaria para vivir con templanza, equilibrio y claridad interior.